Buenos días. Nos corresponde la clase de biología de cuarto medio. Hoy día vamos a dar inicio a la unidad número 2, que corresponde al sistema inmune, estructura y función. La idea de esta unidad, ¿cierto?, es describir el sistema inmune como un sistema fisiológico que protege de infecciones por microorganismos, identificando, ¿cierto?, los componentes y estructuras anatómicas relacionadas con este sistema inmunológico. La primera idea que vamos a entregar tiene que ver, evidentemente, con aquellos que nos causan dificultades, aquellos que nos causan problemas, ¿cierto?, o sea, en el fondo que nos causan enfermedades, que son los microbios. Ahora, los microbios, no todos son perjudiciales para el ser humano. Hay una cantidad importante de ellos que conviven con nosotros y viven con nosotros en armonía y que no nos causan ningún tipo de dificultades. Sin embargo, hay un grupo importante de ellos que nos causan dificultades, nos causan enfermedades. Este grupo se llama microbios patógenos, ¿ok?, porque tienen esa capacidad de generarnos dificultades a nosotros, ¿ya? Entonces se les llama microbios patógenos. Dentro de este grupo, nosotros destacamos algunos que son eh, procariontas y otros que son eucariontas, ¿no? Las bacterias son procariontas, ¿ya? La bacteria es un grupo importante que nos causa dificultades. Y, ¿cierto?, dentro de las eucariontas encontramos los hongos y los protozoos. Y encontramos un grupo también importante, que son aquellos que nos causan enfermedades, ¿cierto?, bastante comunes hoy día, que son los virus, que son estructuras ultramicroscópicas que no son clasificadas como células, ¿ya?, y que son bastante difíciles de manejar, ¿ya? Por lo tanto, dentro del grupo de los microbios, ¿cierto?, hay un sector de ellos que nos causan dificultades, que son las bacterias, ¿cierto?, los hongos, los protozoos, los virus y los priones, ¿okay? Estos tipos de microbios que nos causan dificultades se llaman microbios patógenos. No debemos olvidar, sin embargo, que un gran grupo de estos microbios, ¿cierto?, son beneficiosos para nosotros y conviven con nosotros en armonía y en muchos casos nos ayudan, ¿ya? El microbio patógeno, ¿cierto?, es cualquier agente capaz de causar enfermedades o alteraciones al ser humano, ¿ya? Ya hemos dicho que vamos a considerar este grupo, que está ahí mostrado, ¿cierto? Virus, bacterias, hongos y protozoos. Vamos a conocer algunas características muy fundamentales de algunos de ellos. Por ejemplo, las bacterias, ya hemos dicho que son células, ¿cierto?, procariontas, que no tienen un núcleo definido, y evidentemente son las patógenas, bacterias patógenas son aquellas que nos van a producir algún tipo de enfermedad, y tienen algunas características estas bacterias, son específicas, es decir, nos generan un tipo de enfermedad bien particular. Son oportunistas, o sea, se hacen patógenas si las condiciones, ¿cierto?, se dan, ¿ya? Son muy invasivas, ¿ya? Es decir, se multiplican en el hospedero. El hospedero es la persona que está siendo infectada, ¿no? O ¿cierto?, el ser vivo que está siendo infectado. Y esto tiene que ver mucho con la susceptibilidad del hospedero, es decir, la edad que tiene, la nutrición, ¿cierto?, y las características genéticas de esta persona, ¿ya? O sea, en qué condiciones está la persona que está siendo invadida por las bacterias, ¿ya? Si tiene mucha edad, si es niño, es adolescente, si es joven, si es adulto, ¿cierto? Depende de la alimentación que tenga, ¿ya? Y evidentemente de su condición genética. Acá tenemos la muestra de una enfermedad bastante particular bacteriana, que es el tétano, ¿ya?, que es una enfermedad que obviamente nosotros manejamos algo de información, que obviamente esta bacteria penetra a través de las heridas, ¿ya?, y se genera ahí una toxina, ¿ya?, ¿cierto?, que produce la bacteria y que avanza por la sangre y se dirige hacia el sistema nervioso central, ¿ya? Y eso puede generar muchos problemas, muchas dificultades, eh, como espasmos, ¿cierto?, tetáneas, como se aprecia ahí en la diapositiva, ¿ya? El otro es el botulismo, que es una enfermedad también causada por una bacteria, que generalmente se produce en alimentos mal envasados, por ejemplo. Y obviamente una que es conocida porque es una enfermedad de transmisión sexual,
que es la sífilis, que se genera por el Treponema pallidum, que es una bacteria, ¿ya? Y que ataca evidentemente los órganos reproductores en una primera etapa, y obviamente en una tercera etapa podría atacar, ¿cierto?, todo el organismo y podría causar la muerte. ¿Ya? Todas estas enfermedades, ¿cierto?, bacterianas, se pueden combatir, porque obviamente como son bacterias, pueden ser combatidas a través de elementos específicos para ello, que son los antibióticos. ¿Ya? ¿Quién descubrió todo esto? ¿Quién descubrió el asunto de los antibióticos? Fue Alexander Fleming, ¿ya? A través de un modo que se llamaba Penicillium naturum, ¿cierto? Descubrió, ¿cierto?, que a partir de ese modo se generaba, ¿cierto?, esta sustancia que nosotros llamamos penicilina, ¿ya? Y eso evidentemente se generó un, un avance notorio, ¿cierto?, del tratamiento de estas enfermedades, porque teniendo una sustancia que puede combatir, ¿cierto?, las bacterias, podemos evidentemente mantener a raya este grupo de microbios patógenos. Hay dos tipos de antibióticos, ¿cierto? Los bacteriostáticos, que impiden la multiplicación de la bacteria, que es un tipo, y los bactericidas, que las destruyen, ¿ya? O sea, ahí, bueno, ahí nosotros conocemos, digamos, una gran cantidad de antibióticos. Quizá el más conocido y el más utilizado nosotros es la amoxicilina, por ejemplo, ¿ya? Pero esto fue desarrollado por Alexander Fleming. A partir de ahí, evidentemente, ¿cierto?, un tratamiento específico contra las enfermedades bacterianas. Ahí tenemos algunas principales formas de las bacterias. Eh, las bacterias se pueden clasificar de acuerdo a tres criterios generales, digamos. Uno, de acuerdo a la forma que tienen, ¿ya? Otro, ¿cierto?, depende de la susceptibilidad de los hospederos, ¿cierto? O sea, cómo se manejan dentro de los hospederos. Y otra de acuerdo a una tinción, ¿cierto?, una tinción de Graham, que le llaman, que a partir de ahí se pueden dividir en dos grandes grupos las bacterias. Pero en general, digamos, las principales clasificación que se dan las bacterias se da a partir, ¿cierto?, de su forma. A partir de ahí encontramos tres formas: las formas esféricas, las formas, ¿cierto?, de espirilos, ¿cierto?, y la forma de bacilos, perdón, de vibriones, ¿ya? Y bacilos. ¿Okay? Ahí tenemos entonces las tres formas, las formas, perdón, en general que tienen las bacterias, ¿cierto? La más conocida, evidentemente, más que los espirilos, ¿cierto?, los bacilos, son las formas esféricas, ¿no? Porque son como común que atacan las partes altas de nuestro organismo. Eh, Estas son las llamados cocos, ¿no? Los llamados cocos, y son la forma esférica que en general nosotros tenemos como más conocimiento de ella, porque son las que atacan las partes altas de nuestro sistema respiratorio, que son como, por ejemplo, los diplococos, los estreptococos, los estafilococos, que son evidentemente causados por estas enfermedades en la parte alta de nuestro cuerpo, por ejemplo, la faringitis, ¿cierto?, etcétera. Estas cosas que dan en la parte alta de nuestro sistema respiratorio, la faringe, la laringe, ¿ya? Ese tipo de cosas. Hay otras, ¿cierto?, como los espirilos, ¿cierto?, que es otro tipo de forma, los bacilos, ¿cierto?, son otro tipo de formas, ¿no? Pero bueno, las bacterias se podrían clasificar de acuerdo a la forma que tienen, digamos. Es muy importante que uno maneje esa información. Bueno, otro tipo de microbios patógenos son los protozoos, y ahí mostramos algunas características de los protozoos, que, ¿cierto?, son tipos de células, ¿ya? Generalmente son unicelulares, habitan en distintos ámbitos terrestres, acuáticos y también dentro de algunos seres vivos, y son heterótrofos, o sea, ellos tienen que alimentarse de otros seres vivos. Ahí tenemos algunos ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, ahí se puede pensar, ¿cierto?, el Trypanosoma cruzi, que causa mal de Chagas, que es generado por, eh, que lo lleva, ¿cierto?, el vector, o sea, el que lleva la enfermedad es ¿cierto?, la vinchuca, ¿ah? Que es un pequeño animalito que te pica, ¿no? Y eso es como el zancudo, digamos, entre comillas, ¿no? Igual que el zancudo, pero para que entiendan la idea, va y te pica y te causa, ¿cierto?, la situación. O también, ¿cierto?, a través de la materia fecal de la vinchuca, ¿no? O sea, que entrega, ¿cierto?, esta situación a través de la materia fecal de la vinchuca, ¿cierto?
Y bueno, esa es una enfermedad producida por un protozoo, ¿ya? Y ahí vemos, ¿cierto?, algunos síntomas, ¿ya? Como la hinchazón, ¿cierto?, de la parte periorbital, ¿cierto?, debido a la picadura, ¿ya? Dolor de cabeza, etc. Y esto puede causar graves daños, digamos, al sistema nervioso, por ejemplo, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un protozoo. Otro protozoo que también nos afecta bastante, que no está acá mostrado, es la ameba. La ameba es un protozoo que uno puede encontrar en aguas contaminadas, aguas hervidas, y por lo tanto que de repente uno puede, ¿cierto?, eh, eh, sin quererlo, consumirlo a través de vegetales que no han sido bien lavados, y por lo tanto esto te puede producir una disentería mediana, que evidentemente es un trastorno estomacal bastante importante, ¿ya? Por ahí tenemos los protozoos, eh, tenemos, ¿cierto?, los hongos, que pertenecen al reino fungi, ¿ya? También son células de tipo eucariótica, y estos son pluricelulares, ¿cierto? Tienen más de una célula, y habitan en distintos tipos ¿cierto?, de hábitat. Eh, y los hongos, el más conocido por nosotros, es el pie de atleta, ¿no? Que es un hongo que uno puede contagiarse cuando se baña en lugares públicos, por ejemplo, y no utiliza los elementos preventivos como las chalas. Entonces, si no utiliza aquello, uno tiene mucha posibilidad de contraerse algún tipo de hongo allí, que puede ser, cierto, el que causa el pie de atleta, ¿ya? Eh, los hongos proliferan ya a través de reproducciones, ¿cierto?, que puede ser a través de esporas. Las esporas son como pequeñas semillas, entre comillas, parecidas, ¿ya? Y que vuelan por el viento, ¿cierto?, y el agua, ¿ya? El tipo de hongo que usted conoce, ¿cierto? La especie, ¿cierto?, de callampida, ¿cierto? ¿Ah? La casita de pitufo, que le llamamos nosotros. Entonces, con el viento y el agua, ¿cierto?, las esporas que tienes vuelan y caen en distintos lugares, ¿ya? Y eso se mantiene ahí hasta que las condiciones, ¿cierto?, de humedad y temperatura sean adecuadas. Cuando las condiciones de humedad y temperatura son adecuadas, ahí estas esporas, ¿cierto?, da origen a un hongo. Por eso uno, cuando ve humedad, ¿cierto?, aparece la humedad, ahí en ese lugar aparecen algún tipo de hongos, ¿ya? Eh, este también es un ejemplo de algún, ¿cierto?, la Candida albicans, ¿cierto?, que es una especie, ¿cierto?, que conocemos y que tenemos cierto conocimiento de aquello. Y el otro elemento son los virus, ya que como les contaba a ustedes, esto no pertenece a ningún tipo de reino. Eh, no es una estructura que uno podría llamarle un ser vivo, o sea, no está clasificado como célula, no contiene citoplasma, ni ningún tipo de otro organelo, y se reproducen solamente dentro de las células vivas, ¿ya? Es decir, viven como parásitos dentro de otras células. Por eso son tan complicados, digamos, ¿ya? Entonces, el virus, cuando penetra dentro de nuestro cuerpo, ¿cierto?, se aloja dentro de nuestras células, de ahí empieza a causarnos las dificultades. Vive como parásito, ¿ya? Y por eso son tan complejos para el tratamiento de los virus, ¿ya? El virus del SIDA, por ejemplo, eh, entra y se aloja dentro de nuestras células defensivas, específicamente dentro de los linfocitos T4. Y a partir de ahí entonces nos empieza a causar el problema en nuestro sistema inmunológico, que nos deja sin sistema inmunológico, por lo tanto abierto a cualquier tipo de enfermedad, ¿ya? Entonces los virus son muy complejos por eso, ¿ya? Y hay que decir acá que evidentemente los virus no tienen tratamiento así como las bacterias, que hay antibióticos específicos. Los virus no tienen esa opción. Por lo tanto, si yo tengo una enfermedad viral, no tiene ningún sentido que yo utilice algún tipo de antibiótico, ¿ya? Bueno, este es un virus que también, ¿cierto?, al igual que las otras enfermedades que habíamos visto anteriormente, son bastante conocidas por nosotros, o sea, las hemos escuchado alguna vez, como el virus del papiloma humano, ¿cierto?, que es una infección que se produce mediante transmisión sexual, ¿ya? Esto generalmente no causa ningún tipo de síntomas en la mayor parte de la gente, ¿ya? Pueden aparecer algún tipo de arrugas en algunas personas, ¿ya? Sin embargo, algunos pueden producir cáncer cervical, ¿cierto?, cáncer de la vagina, en el caso de las mujeres, y cáncer de ano y pene en el caso de los hombres, ¿ya? Pero la mayor parte de las personas infectadas del virus del papiloma humano desconoce que no está, ¿ya?, y lo transmite sin tener conocimiento. Por eso hay que tener cuidado con este virus, ¿cierto?, y este problema del papiloma humano, ¿ya?
De repente yo he observado que se vacuna en los colegios y algunas personas no quieren vacunarse. Hay que hacerlo, digamos, es importante, ¿no? Por lo que se está viendo en esta información que estamos entregando en esta diapositiva. Bueno, esos son los microbios patógenos, ¿cierto? Los que nos generan enfermedades, los que nos causan dificultades, ¿no? Y de los cuales nosotros tenemos que poner atención, ¿ya? Tener medidas de higiene, ¿cierto? Mantener ciertas características en nuestro quehacer diario para evitar, evidentemente, el contagio, ¿ya? Bueno, hay que decir que las enfermedades infecciosas son generadas por microbios patógenos, ¿ya? Y estas enfermedades infecciosas, en su gran mayoría, son contagiosas, es decir, son capaces de contagiarse a otra persona, ¿ya? ¿Ok? Son enfermedades infectocontagiosas, ¿ya? Bueno, para esto, ¿cierto? Para este tipo de enfermedades, nosotros contamos evidentemente con un sistema que es el sistema inmune, ¿ya? O sea, cuando nos atacan estas enfermedades infectocontagiosas, nosotros tenemos entonces el sistema inmunológico que nos va a defender de los microbios patógenos, ¿ya? De los microbios patógenos. O sea, la inmunidad está dada por este sistema que está acá, ¿ya? El sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo, que tiene estos elementos que nos van a defender nosotros. De las barreras físicas, las mucosas, las células, ¿cierto?, inmunitarias y los procesos específicos que tienen que ver, ¿cierto?, con algún tipo de anticuerpo que nos defienda. Creo que el sistema inmune, ¿cierto?, es el conjunto de estructuras biológicas, ¿cierto?, células, órganos, que permiten defendernos de los agentes patógenos. Ese es el sistema inmunológico. Cuando hablamos del sistema inmunológico, pues hablamos de eso, del conjunto de estructuras biológicas que nos permiten entonces defendernos de todos estos microbios patógenos, ¿ya? Acá hay una pequeña historia, ¿cierto?, respecto a cómo ha sido un poco la historia de la inmunología en el fondo, ¿ya? Bien breve, ¿ya? Y ahí se destacan dos personajes, ¿no? Eduardo Jenner y Louis Pasteur, digamos, ¿ya? Porque obviamente tienen relación, evidentemente, con la inmunología desde el punto de vista de buscar algún elemento que nos pudiera, evidentemente, defendernos contra esta invasión de microbios patógenos y que nos causan tantos problemas, ¿ya? Por ejemplo, Jenner desarrolló un trabajo notable donde él se dio cuenta que algunas mujeres que trabajaron riendo vacas, ¿ya?, contraían la varicela, que no la varicela humana, sino la varicela bovina, ¿cierto? O sea, la que desarrollaban las vacas. Eh, pero al contraer esta varicela bovina no contraía, ¿cierto?, la varicela humana. Por lo tanto, lo que hizo él fue algo bastante arriesgado, ¿ya? Muy cuestionable, ¿cierto?, que obviamente hoy no se podría desarrollar, que es inocular es inyectar, ¿cierto?, a un niño de 8 años fluidos, ¿cierto?, fluidos de la vaca con varicela, ¿ya? Y después, obviamente, después de haber inoculado, ¿cierto?, al niño con fluidos, ¿cierto?, de la vaca con varicela, más encima lo expuso, o sea, llevó al niño y lo expuso a personas que estaban contagiadas con la varicela humana, ¿ya? A ver qué pasaba. Y se dio cuenta que la varicela no la desarrolló, ¿ya? Entonces, a partir de ahí, evidentemente, la importancia que tiene el trabajo de Jenner fue de descubrir, ¿cierto?, en el fondo, ¿cierto?, la vacuna, ¿cierto?, en el sentido de cuando uno le inocula, ¿cierto?, eh, el microbio, ¿cierto?, atenuado, la toxina, o como sea la vacuna que uno le están colocando, lo que uno evidentemente hace es defenderse contra esa enfermedad específica, contra ese microbio, y en el fondo generar defensas, anticuerpos contra esa enfermedad. Entonces, el primero que pensó en esta idea y que la desarrolló, ¿cierto?, y que la mostró, fue Eduardo Jenner, por eso la importancia de él, ¿ya? Y después, esto lo siguió Louis Pasteur, ¿cierto?, ¿ya?, que trabajó, ¿cierto?, con algló y cultivó la bacteria del cólera, ¿cierto? Y en el caso de él trabajó con pollos, obviamente, porque si ustedes se fijan en la época, ¿cierto?, 1798, 1879, o sea, en una época, ¿cierto?, un poco más actual, entre comillas, ¿ya? Y ahí se da cuenta que, ¿cierto?, los pollos no se enfermaron y se recuperaron rápidamente, ¿ya? Entonces,
son dos personajes importantes dentro del proceso de la inmunología. Hay mucho más, evidentemente. Si uno quiere estudiar este tema, hay muchos otros temas, pero dentro de lo que a nosotros nos interesa, tenemos que destacar que a partir de acá, obviamente, se pudo descubrir, ¿cierto?, la idea, ¿cierto?, de la vacuna. Y que obviamente en el caso de, de Pasteur, ¿cierto?, que creó la vacuna y la llamó, ¿cierto?, así en honor a Jenner, ¿cierto?, que viene de vacas, ¿no?, y por el trabajo que él hizo con las vacas. Y ahí, por eso se la llamó vacuna. Bueno, esto es un poco de historia, bien superficial y bien, ¿cierto?, bien cortito para que usted conozca algo al respecto. ¿Ya? Dentro del sistema inmunológico nosotros tenemos, como hemos contado, el sistema inmune innato y el sistema inmune adquirido. ¿Ya? El sistema inmune innato está formado por dos tipos de defensa, la primera línea defensiva y la segunda línea defensiva, que son barreras externas no específicas en el caso de la primera defensa, y la segunda defensa, barreras internas, internas ahora, pero no específicas tampoco. Y la tercera defensa, que responde a cierto sistema inmune adquirido, ¿cierto? Y la tercera defensa, que es una respuesta inmune específica. ¿Ya? Entonces, si uno quisiera hacer como una primera diferencia preliminar entre el sistema inmune innato y el sistema inmune adquirido, uno tiene que decir que el sistema inmune innato, ¿cierto?, no es específico, es decir, eh, ataca a cualquier tipo de microbio, pero, o sea, perdón, nos defiende de cualquier tipo de microbio que penetre el cuerpo, ¿ya? Sin embargo, el sistema inmune adquirido es específico, ¿ya? Es decir, eh, ataca en particular a un microbio que entra, entonces hay una sustancia específica que va a ir a atacar a ese microbio, ¿cierto?, patógeno que ha ingresado, ¿ya? ¿Ok? Entonces, podríamos decir de que el sistema inmune innato no tiene memoria y que el sistema inmune adquirido sí tiene memoria, ¿ya?, por decirlo de otra manera, ¿ya? Obviamente en esta clase nosotros nos vamos a dedicar un poquito más del sistema inmune innato y seguramente la clase que viene, siguiente, vamos a trabajar un poquito más sobre el sistema inmune adquirido. ¿Ya? Vamos a hablar del sistema inmune innato, entonces, como habíamos contado, el cual está constituido por la primera y segunda línea defensiva, que son barreras inespecíficas, insisto, que nos defienden contra todo agente patógeno, y este posee cuatro elementos, ¿ya?, que los vamos a ver en forma rápida. Las barreras físicas o mecánicas, ¿ya?, que son la piel y las mucosas, ¿ya? Eh, la piel y las mucosas, ¿cierto?, son nuestra primera línea defensiva, y obviamente la piel es el órgano más largo que nosotros tenemos. Recuerden que la piel está formada por tres capas, ¿no? La epidermis, la dermis y la hipodermis, ¿ya? Eh, Evidentemente la epidermis es la que está más en contacto con todo lo que está en la parte externa y evidentemente es la que nos defiende, ¿cierto?, la capa protectora que nosotros tenemos, la cual, como ustedes saben, ahí está la melanina, ¿cierto?, que es la que tiene que ver con la pigmentación de la piel, ¿cierto?, y bueno, y que tiene que ver con la radiación UV que nos puede causar cáncer y todas esas cosas que nosotros conocemos de la piel. Entonces la piel sería con nuestra primera barrera defensiva, ¿ya? Y también están las mucosas, ¿no?, que es la parte, ¿cierto?, la parte interna, ¿no?, la mucosa bucal, qué sé yo. Están las barreras químicas, que son las secreciones, ¿cierto?, como la saliva, las lágrimas, ¿cierto?, que obviamente contienen algún tipo de enzimas que pueden destruir las paredes bacterianas, ¿ya? Entonces, generalmente cuando uno tiene un problema infeccioso, no sé si ustedes se han dado, bueno, obviamente no hemos dado cuenta porque todos hemos tenido algún tipo de infección, uno genera como más mucosidades, ¿no? ¿Ya? Y eso evidentemente es una reacción del sistema inmunológico, porque lo que está tratando de hacer el sistema inmunológico al generar mucosidades, que son los mocos que nosotros llamamos, ¿cierto?, es evidentemente botar estos microbios. Entonces uno está botando secreciones, ¿ya? Entonces uno bota secreciones. Esas secreciones entonces están infectadas, ¿no? Porque obviamente, insisto, contienen algún tipo de enzimas que destruyen estas paredes bacterianas. Entonces ahí tenemos entonces la primera, ¿cierto?, línea defensiva que corresponde a estas barreras físicas, ¿cierto?, o mecánicas, la piel, ¿cierto?, y las mucosas, y las barreras químicas que son las secreciones, ¿cierto?, creadas por algunas mucosas de nuestro cuerpo, ¿ya? Después, obviamente, tenemos las células fagocitarias, que son los glóbulos blancos, ¿no es cierto? Los glóbulos blancos que nosotros conocemos, ¿ya? Que hay distintos tipos de glóbulos blancos, hay una gran variedad de glóbulos blancos, pero evidentemente la segunda, ¿cierto?, es ya es una barrera interna, ¿no? Es cuando los microbios han ingresado al cuerpo, estos glóbulos blancos, ¿cierto?, nos ayudan a la defensa contra los microbios, ¿ya?
hay distintos tipos de glóbulos blancos. Vemos algunos, ¿cierto? Los macrófagos, los neutrófilos y las células de Killer, ¿ya? Que tienen, ¿cierto? Esta propiedad de fagocitar a los microbios patógenos, ¿no? Fagocitar, acá vemos un ejemplo, ¿cierto? Cómo, ¿cierto? Se está fagocitando, ¿cierto? Perdón, aquí vemos algún tipo de glóbulos blancos, perdón, ¿ya? Ahí en esta fotografía que está acá, ¿ya? Bueno, pero esto actúa de una manera, tiene una forma, ¿no? Acá vemos cómo estos glóbulos blancos actúan en forma general, ¿no? Eh, Tienen diapadesis, que es el movimiento, ¿cierto? Que se genera a través de las paredes de los capilares, ¿cierto? Y salen de la circulación. O sea, la idea de la diapadesis es que estos glóbulos blancos, ¿cierto?, puedan dirigirse y movilizarse hacia la infección, ¿ya? ¿De acuerdo? También, ¿cierto?, hay una reacción química entre los leucocitos, ¿cierto?, y las toxinas bacterianas. Las bacterias generan unas toxinas, ¿cierto?, que es lo que, en el fondo, que genera la enfermedad, ¿ya? Entonces, estas toxinas, hay una reacción química entre los glóbulos blancos, ¿cierto?, y las toxinas de las bacterias, esto se llama quimiotastismo. Hay un desplazamiento, evidentemente, ¿ya?, que es el movimiento, ¿no? El movimiento que permite, ¿cierto?, a los glóbulos blancos llegar hasta el foco infeccioso. Es un movimiento megoide, ¿ya?, que es como tirar parte. Recuerden que estamos hablando, ¿cierto?, de estructuras, células eucariontas, ¿cierto?, que se mueven. Entonces, tienes una parte del cuerpo hacia adelante y después la otra parte la sigue y así se va moviendo. Ese movimiento se llama movimiento amoeboidal, ¿ya? Porque viene de la ameba. La ameba es un protozoo que se mueve de esa manera, ¿ya? Y finalmente viene la fagocitosis, ¿cierto? Que es cuando los glóbulos blancos se encuentran con las bacterias, ¿cierto? Como que, si usted se da cuenta, esto es lo que quería mostrar en la otra diapositiva y la verdad está, pues, había otras cosas ahí. Ahí vemos el microbio, ¿cierto? Y cómo el glóbulo blanco lo está, ¿cierto?, Eh, cubriendo, ¿cierto? Y se lo está, en el fondo, entre comillas, comiendo, se lo está fagocitando, ¿ya? ¿Se fija? Entonces ahí tenemos entonces la fagocitosis, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ahí tenemos la acción de los glóbulos blancos, entonces, que constituye entonces la línea defensiva interna que nosotros tenemos. Y la otra, ¿cierto?, constituyente del sistema innato son algunas proteínas que también nos ayudan en este proceso, ¿ya? Ahí tenemos algunas, ¿cierto? La citoquina, ¿cierto? Interferón, ¿cierto? Que nos ayudan en todo este proceso defensivo. Y también existe un sistema de complementos, que son más de 20 proteínas, ¿cierto? Y que nos ayudan en este proceso. Entonces ahí tendríamos entonces nuestro sistema innato, ¿ya? Las pila y las mucosas, ¿cierto? ¿Ya? Algunas mucosidades que nos entregan algunas enzimas, la acción de los glóbulos blancos, ¿cierto? Y la acción de proteínas y el complemento, ¿cierto? Proteínas que nos ayudan en este proceso, ¿cierto?, defensivo. Ahí tenemos entonces las características más importantes de nuestro sistema innato, ¿ya? Bueno, una de las cosas particulares que ocurre cuando hay esta acción bacteriana son las inflamaciones, ¿no?, que se generan, ¿ya? Entonces, la inflamación es una característica propia de las infecciones, ¿cierto? Y la inflamación, ¿cierto?, es una respuesta inmune que se da inespecífica, o sea, que se genera, ¿ya? No algo en particular, sino inespecífica. Es una inflamación, ¿cierto?, donde hay plasma y células fagocitas, ¿cierto?, que atacan a los microorganismos y a los restos de células, ¿ya? Esto produce una vasodilatación, ¿cierto? O sea, que las células, se haga que esto se ponga más enrojecido, ¿cierto?, más sangre, se ponga como más tibio, ¿ya? Lo que está pasando allí, cuando se inflama ¿cierto?, algún lugar de nuestra piel, es que obviamente se ha generado una infección en ese lugar, y esto entonces genera de que, por lo que contábamos recién, los microbios, ¿cierto?, estén en una lucha contra los glóbulos blancos, ¿ya? Y en esta lucha, ¿cierto?, se genera esta inflamación, ¿ya? Y después de esta inflamación generalmente se genera algún tipo de líquido purulento, ¿no? Que en el fondo son secreciones, ¿no?, que llevan muchos microbios muertos y también glóbulos blancos muertos, ¿no? Entonces, la inflamación es una respuesta muy inespecífica, ¿ya? Que se genera cuando hay algún tipo de infección, ¿cierto?, a nivel de la piel. Eh,
Alguna generalidad del sistema inmune, obviamente, esto se genera cuando hay alteraciones en la hemostasis. Recuerden que la hemostasis es cuando nosotros, es el equilibrio que tenemos entre nuestro medio interno y nuestro medio externo. O sea, cómo nosotros mantenemos este equilibrio, eso se llama sistema, perdón, homeostasis. Y es muy importante, porque nosotros siempre tenemos que estar en equilibrio con el medio, ¿cierto?, externo, nuestro medio interno en equilibrio con el medio externo, ¿ya? Entonces, para eso, obviamente, el sistema inmune, que depende del sistema nervioso, ¿cierto?, y del sistema endocrino, eh, y cuenta con estos dos elementos que hemos conversado nosotros en forma muy amplia, la inmunidad natural inespecífica, que es lo que nosotros conocemos como, ¿cierto?, la inmunidad innata, que cuenta, ¿cierto?, con la barrera física, la barrera química, las células fagocitarias, ¿cierto?, y las proteínas, ¿ok? Que es lo que hemos conversado más hoy día. Y tenemos entonces la inmunidad adaptativa, ¿cierto?, específica, que son mecanismos producidos por el cuerpo, ¿cierto?, al infectarse, ¿cierto?, y que tienen memoria. Y acá obviamente nos encontramos con la inmunidad mural, que son los anticuerpos, y la inmunidad celular, ¿ya? Nosotros vamos a conversar y nos vamos a detener con mayor, ¿cierto?, detención en lo que es la inmunidad adaptativa en nuestra próxima clase, ¿ya? Por lo tanto, lo importante, ¿cierto?, de hoy día es que usted haya entendido qué son los microbios patógenos, cuáles son sus características, cómo los podemos clasificar, qué tipo de microbios patógenos tenemos, ¿cierto? Qué es lo que es nuestro sistema inmunológico, cómo está constituido nuestro sistema inmunológico, y entender, ¿cierto?, cómo actúa el sistema inmune innato, ¿ya?, que es nuestra primera y segunda línea defensiva, y algunas generalidades del sistema inmune, ¿cierto?, adaptativo, ¿cierto?, que vamos a desarrollar en la próxima clase. Espero que les hayan entendido, ¿cierto?